Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy, mis queridos amigos, nos metemos de lleno en el mundo del corazón, del chisme y del drama turco, porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo oyeron bien. La bomba ha explotado y Kerem, finalmente, rompió el silencio. Pero no se preocupen, no es una bomba literal, aunque la expectativa sí que lo era, ¿verdad? Para los que no estén tan familiarizados con el tema, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja estrella de la exitosa serie turca Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y el romance traspasó la ficción, haciéndolos una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Su relación, que duró un tiempo, fue muy intensa, llena de momentos tiernos y apasionados, y obviamente la gente enloqueció. Las redes sociales vibraban con cada foto, cada gesto, cada rumor. Pero como todas las historias de amor en el ojo público, la suya también llegó a su fin. Y bueno, después de la separación, la especulación y el misterio reinaron. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo infidelidades? ¿Simplemente se acabó el amor? ¿Malentendidos? Las preguntas se multiplicaron, los rumores volaron, y tanto Kerem como Hande mantuvieron un silencio prudente. Hasta ahora. Hoy vamos a analizar las últimas declaraciones de Kerem, que aunque no sean una confesión detallada, sí arrojan luz sobre la situación. Vamos a desentrañar lo que se ha dicho, lo que se ha interpretado, y vamos a ver qué podemos deducir. Porque, seamos sinceros, todos tenemos curiosidad por saber la verdad, ¿no? Así que prepárense para adentrarnos en este torbellino de emociones, de sentimientos a flor de piel, de todo lo que implica una separación tan mediática. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y darle un buen like si les gustan los temas de este estilo. Empecemos. Ahora, ¿qué fue lo que realmente dijo Kerem? No esperen una declaración explosiva tipo sí, Hande me engañó con, o algo así. Kerem es una persona bastante reservada y por lo general, intenta mantener su vida privada alejada del foco mediático. Sin embargo, en una entrevista reciente y aunque no reveló detalles concretos, sí dejó entrever algunas pistas importantes. Vamos a desmenuzar cada una de ellas, porque aquí, mis amigos, el diablo está en los detalles. Asterisco asterisco el respeto, un pilar fundamental asterisco asterisco. En primer lugar, Kerem habló sobre el respeto. Mencionó que a pesar de la ruptura, el respeto por Hande sigue intacto. Esta es una declaración poderosa y, en mi opinión, muy significativa. En un mundo como el de la farándula, donde las rupturas suelen estar acompañadas de acusaciones, dramas y declaraciones incendiarias, la madurez y la consideración de Kerem son un soplo de aire fresco. El respeto, mis amigos, es la base de cualquier relación, incluso después de que ésta haya terminado. Implica reconocer el valor de la otra persona, la importancia de los momentos compartidos y la dignidad de ambos involucrados. Demuestra que a pesar de las diferencias que pudieron haber existido, hay un cariño subyacente, una gratitud por el tiempo compartido y la capacidad de recordar lo bueno por encima de lo malo. Este respeto también sugiere que Kerem ha procesado la ruptura de manera saludable, sin caer en el resentimiento o la amargura. Es una señal de que ha aceptado la situación y ha optado por enfocarse en el futuro, sin aferrarse al pasado con rencor. Y eso, amigos míos, es algo que se admira y se agradece. Asterisco asterisco la presión mediática, un factor determinante asterisco asterisco. También habló sobre la dificultad de vivir una relación bajo el escrutinio público. Reconoció que la presión mediática, la constante atención de los paparazzi y los comentarios en redes sociales pueden afectar mucho a una relación. Y aquí, queridos amigos, tocamos un punto crucial. Imagínense estar constantemente juzgados, analizados, criticados, tanto en lo personal como en lo profesional. Imaginen que cada salida, cada gesto, cada palabra sea diseccionada y comentada por millones de personas. Imaginen que su vida privada se convierta en un espectáculo público, donde la intimidad es un lujo y la libertad de ser uno mismo es limitada. Es agotador, desgastante y, en muchos casos, destructivo. Kerem insinuó que, aunque hubo momentos hermosos, la exposición mediática fue un factor importante en la ruptura. No lo dijo directamente, pero se deduce que la presión externa, la intromisión constante y las expectativas del público pudieron influir en la dinámica de la pareja. La fama es un arma de doble filo.
Te da acceso a oportunidades increíbles, pero también te roba, en cierta medida, tu privacidad y tu libertad. En el caso de Kerem y Ande, la atención mediática fue especialmente intensa. La serie Love is in the Air les catapultó a la fama mundial, y su romance fuera de la pantalla solo alimentó el fervor de sus fans. Cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle. Los paparazzi los perseguían a todas partes, y los comentarios y especulaciones en redes sociales eran interminables. Esta constante exposición, esta invasión a su intimidad, pudo haber ejercido una presión insoportable sobre la relación. La necesidad de mantener una imagen pública, de cumplir con las expectativas de los fans, de lidiar con los rumores y las especulaciones, pudo haber desgastado la conexión entre ellos. *** La felicidad individual, una prioridad esencial ***. Además, Kerem mencionó la importancia de priorizar la felicidad individual. Dijo que a veces es necesario tomar decisiones que, aunque sean dolorosas, sean las mejores para uno mismo. Esta es otra declaración clave que nos da una idea de lo que pudo haber sucedido. Esta frase nos sugiere que aunque Kerem y Ande se quisieran, llegaron a un punto en el que la relación ya no era sostenible para ambos. Tal vez las prioridades cambiaron, tal vez sus caminos se bifurcaron, o tal vez simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Es importante recordar que las relaciones evolucionan. Las personas cambian, sus necesidades y deseos también. Lo que funciona en un momento dado puede no funcionar en otro. Y a veces la decisión más valiente y amorosa es reconocer que es hora de seguir caminos separados, aunque duela. Priorizar la felicidad individual no es egoísta, es esencial. Significa ser honesto consigo mismo, reconocer lo que uno necesita para ser feliz y tomar decisiones que promuevan el bienestar personal. Implica tener la valentía de dejar ir lo que ya no te sirve y abrirte a nuevas oportunidades y experiencias. *** El silencio sobre el presente, un acto de respeto ***. Por otro lado, no podemos pasar por alto el hecho de que en la misma entrevista, Kerem evitó hablar sobre la nueva relación de Ande. Saben a lo que me refiero, ¿verdad? Ande está ahora con alguien más. Este es un tema delicado, y la postura de Kerem es muy reveladora. En lugar de reaccionar con celos, resentimiento o comentarios sarcásticos, Kerem optó por el silencio. Esto puede interpretarse de varias maneras, pero la más probable es que esté demostrando respeto por Ande y su nueva relación. Evitar hablar sobre el tema es una forma de proteger la intimidad de Ande y evitar avivar aún más el drama mediático. Es una señal de madurez y consideración, de que Kerem no quiere ser parte de ningún conflicto ni alimentar la especulación. ***, ¿qué podemos deducir de todo esto? Un resumen ***. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? Hagamos un resumen de las pistas que Kerem nos ha dado. 1. Madurez y respeto Kerem es un hombre maduro y sensato que, a pesar de la ruptura, mantiene una actitud positiva y respetuosa hacia Ande. 2. Presión mediática La presión mediática fue un factor importante en la separación. La constante exposición y el escrutinio público desgastaron la relación. 3. Felicidad individual ambos priorizan su bienestar individual. Llegaron a un punto en el que la relación ya no era sostenible para ninguno de los dos. 4. Silencio respetuoso Kerem evita hablar sobre la nueva relación de Ande, demostrando respeto por su expareja y evitando avivar el drama mediático. No tenemos una respuesta definitiva sobre qué pasó exactamente, pero sí tenemos pistas valiosas. Y sinceramente creo que es más importante que una respuesta directa. Lo que importa es que aparentemente ambos están bien, que han seguido adelante con sus vidas y que al final, han encontrado la paz. La importancia de respetar la privacidad Por supuesto, los rumores y las especulaciones seguirán, pero creo que es importante respetar la privacidad de ambos actores. No es nuestro trabajo husmear en sus vidas privadas, sino disfrutar de su trabajo y, si nos apetece, comentar sus trabajos. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad, por la necesidad de saberlo todo. Pero es importante recordar que Kerem y Ande son seres humanos, con sentimientos y necesidades. Tienen derecho a su privacidad, a rehacer sus vidas sin tener que rendir cuentas a nadie. ***, el legado de Love is in the Air ***.
No podemos hablar de Kerem y Ande sin mencionar el impacto que tuvieron en la serie Love is in the Air. La química entre ellos fue innegable y su trabajo juntos cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, tocó el corazón de muchos. La serie nos enseñó sobre el amor, la amistad, la superación y la importancia de seguir nuestros sueños. Y aunque la historia de amor de Kerem y Ande haya llegado a su fin, el legado de Love is in the Air sigue vivo. *** En conclusión ***. Así que en resumen Kerem Bürsin ha roto el silencio, pero sin entrar en detalles escabrosos. Nos ha dado pistas sobre la ruptura con Hande Erçel, sugiriendo que la presión mediática y la necesidad de priorizar la felicidad individual fueron factores importantes. Ha demostrado respeto y madurez. Y sobre todo ha dejado claro que a pesar de todo, la historia de amor entre ellos, al menos en el corazón de sus fans, sigue siendo especial. En última instancia, la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor es complicado. Que las relaciones pueden ser hermosas y dolorosas al mismo tiempo. Y que a veces, la mejor manera de honrar el amor es dejarlo ir. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, se hayan entretenido. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que dijo Kerem? ¿Creen que hay algo más detrás? ¿Les gustaría que habláramos de otro tema relacionado? Déjenmelo saber abajo. No olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.